Ok, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hacer una continuación de la clase número 8 que vimos la semana pasada. El tema que estamos tratando es el tema de la inminencia. Hoy día vamos a continuar y a ver, sobre todo en el Nuevo Testamento, quiénes hablaron o quiénes enseñaron acerca de la inminencia. Pero antes vamos a hacer un repaso rápido nada más de lo que vimos en la clase anterior. Primero definimos qué era la inminencia. Y una de las cosas que vimos fue que la inminencia se está refiriendo a que es posible que ocurran otros eventos antes del inminente regreso de Jesús. Pero no debe ocurrir nada más antes de que éste suceda. Si algo más debe ocurrir antes de que suceda el evento, ese evento no es inminente. Uno de los conceptos que vimos es que la inminencia es la doctrina que enseña que no tiene que pasar nada antes de que suceda el rapto de la iglesia o la venida del Señor. No hay ninguna señal que lo preceda. Podría suceder hoy, es inminente, es repentino, es rápido, sucede de un momento para otro, tú no lo esperabas. Eso es inminente. Y una de las cosas que nosotros vamos a argumentar en el transcurso de esta clase es que la Biblia enseña que el Señor va a venir por su iglesia inminentemente. Otra descripción que hicimos de la inminencia es la siguiente. Por inminente queremos decir que podría suceder en cualquier momento. Y no hay ningún evento profetizado que deba ocurrir primero antes de que pueda ocurrir el rapto. Es el próximo evento en el calendario. ¿Podrían suceder eventos, podrían cumplirse profecías antes de que suceda el rapto? Podría suceder, pero no necesariamente. En cambio, nosotros esperamos que el Señor pudiera venir por nosotros hoy. Esa es una enseñanza esparcida por toda la Escritura. Esa es la inminencia. ¿Por qué es importante estudiar la inminencia? Porque la inminencia nos va a ayudar a comprender que el rapto y la segunda venida son eventos distintos. Son dos fases distintas de la venida de Jesús para reinar. La fase 1 sería el rapto y la fase 2 sería Él viniendo con su iglesia. Pero son dos eventos separados. Y una de las cosas que nosotros vimos, y repito, es que para la segunda venida sí tenemos señales que preceden su venida. O sea, la segunda venida siempre es proclamada con señales que la anteceden. En cambio, el rapto no. El rapto siempre nos habla de una venida del Señor, en la cual no hay ninguna señal y todo sucede repentinamente. Esa es la inminencia. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Una de las cosas que vimos también es que hubieron padres de la iglesia que mostraron ese entendimiento. Ellos veían que el Señor podía venir por ellos en su día de una manera repentina. Hablamos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Tertuliano y también del escrito de catequesis llamado la Didache. Esos fueron los 4 escritos que repasamos de los padres de la iglesia, donde ellos nos muestran un concepto de la inminencia que ellos tenían bien claro. Y lo que hicimos fue, bueno, ya que estos primeros cristianos, después de los apóstoles, tenían este entendimiento, ¿de dónde lo trazan? ¿Podemos rastrear de dónde ellos aprendieron esta enseñanza o es una innovación de ellos? Así que lo que hicimos fue empezar a rastrear este tema. Y primero nos fuimos, obviamente, al Nuevo Testamento y a la persona de Jesús. Cuando empezamos a revisar los pasajes en los que Jesús habla acerca de su venida, nos dimos cuenta, por ejemplo, en Lucas capítulo 12 y Mateo capítulo 24, que Jesús es alguien que constantemente en sus enseñanzas muestra 2 figuras bien llamativas. Vimos la figura del amo llamando a la puerta y del ladrón en la noche, como 2 figuras que nos hablaban de un evento que va a suceder repentinamente, como el ladrón en la noche y como el amo que está llamando a la puerta. Los cristianos deberíamos estar atentos, expectantes, velando, porque el Señor podría aparecer en cualquier momento. Si se dan cuenta, en este sentido, la venida del Señor es repentina, no hay ninguna señal que la preceda. Así que rastreamos eso primero en Lucas capítulo 12. Luego, nosotros seguimos revisando y nos fuimos al Sermón del Monte de los Olivos, que está ubicado en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y repasamos una sección de Mateo 24. La sección de Mateo 24 que repasamos está ubicada en el versículo 36 al 42, donde hay un cambio de tema. Si ustedes leen los primeros versículos de Mateo 24, van a ver que Jesús da varias señales antes de su segunda venida. En los comentarios, antes de empezar esta presentación, uno de los espectadores, llamado Robert, hizo la pregunta sobre Mateo 24,
el pasaje que habla de la segunda venida. Y antes de ese pasaje hay un montón de señales que la preceden. Pero cuando llegamos al versículo 36 de Mateo 24, Jesús hace un cambio y utiliza una palabra en griego o una suma de palabras en griego que es peride, que habla de un cambio de tema. En el original, luego de que Jesús habla de la segunda venida, que habla de esta higuera con otros árboles que van a florecer y que van a ser como señal de todo lo que está pasando, él usa la palabra en griego peride para hacer un cambio de tema. Y en el versículo 36 dice, pero de aquel día, está haciendo un cambio de tema, está tocando otro tema, de aquel día y hora nadie sabe. Y uno puede decir, Horacio, pero en los primeros versículos de Mateo 24 dio señales. Pero ahora dice que del día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y usa figuras como, por ejemplo, la de la humanidad en el tiempo de Noé. La humanidad en el tiempo de Noé se daba en casamiento, compraba, vendía, y un día el diluvio llegó. Algo que sucede de una manera repentina, inminente. Pero Horacio en los versículos anteriores dio señales, y ahora dice que va a ser un evento que va a ser inminente de un momento a otro. Es porque él está cambiando de tema. Antes ha hablado de todo lo que va a suceder para la nación de Israel como tal, en el periodo que se conoce como la tribulación o la semana 70 de Daniel, pero ahora está hablando acerca de esa venida inminente por su iglesia. Y Jesús, en estos tres pasajes, como Marcos, Lucas y Mateo, va a contar 5 parábolas. Y en esas 5 parábolas que están en contexto de este pasaje, va a mostrar nuevamente lo importante de que estemos velando, porque no sabemos el día y la hora en que Él va a venir. Y lo expresamos en 5 parábolas que están registradas, la primera en Marcos, la segunda en Mateo, y las vimos cada una de ellas. Principalmente leímos las 3 primeras y las otras 2 simplemente hicimos un resumen rápido, que son la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Pero todas estas 5 parábolas refuerzan la idea de la inminencia. Una cosa más antes de entrar al tema que nos toca hoy. Vimos también el discurso del aposento alto en Juan 14, un pasaje clave para el rapto de la iglesia. Y quiero leerlos este pasaje antes de empezar. Jesús está hablando con sus discípulos la noche antes de ser crucificado y les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Si ustedes se dan cuenta, Jesús no pone una fecha, no pone señales que antecedan a su venida, sino los deja a la expectativa, que el Señor va a venir en cualquier momento y que Él va a estar preparando un lugar. La idea es de esta venida inminente expectante. Y una de las cosas que repasamos y meditamos constantemente en la clase anterior es que la doctrina de la inminencia es como una moneda que tiene 2 caras. ¿A qué me refiero? Siempre nosotros en la enseñanza de Jesús, y lo vamos a ver en la enseñanza de los apóstoles, vamos a ver que la inminencia tiene el contexto de rescatar a la iglesia, pero también de juzgar al mundo. Rescatar a la iglesia y juzgar al mundo. ¿A qué me refiero con eso? De que el Señor habla de la inminente venida como un momento en el que Él derrama su ira, pero también de la inminente venida cuando Él rescata a su iglesia. Así que la doctrina de la inminencia es una moneda de 2 caras. Habla de un rescate por los suyos y habla de un derramamiento de ira. Por eso algunos asumen que el rapto de la iglesia tiene que suceder al mismo tiempo que empieza el periodo de la ira de Dios, conocido también como el día del Señor. Así que eso es lo que vimos en la clase anterior. Un repaso rapidísimo de las cosas que vimos en más o menos 1 hora. Así que ahora sí, continuemos con la enseñanza de este tema, y ya que vimos las enseñanzas de Jesús, ya las rastreamos. Ahora veamos qué dicen los apóstoles. Los apóstoles conocían las enseñanzas de Jesús y las replicaron como señal de la inminente venida de Él. Vamos a repasar uno por uno. Denme un minuto. Ok, ahora sí. El testimonio de los apóstoles. Arranquemos con el apóstol Santiago. Santiago tiene una carta de 5 capítulos donde él va a tocar el tema de la inminencia, como les dije, con 2 caras. La inminente venida para juzgar a los malvados, pero también la inminente venida para rescatar a los suyos. Veamos la primera parte. En el capítulo 5 de su carta,
En los versículos 1 al 6, él va a hablar acerca de los ricos. Aquellos ricos que realmente no le pagan a aquellos que trabajan para ellos. Y voy a leer estos versículos para que ustedes tengan una idea de cómo Santiago habla de la inminente venida del Señor, pero como un tiempo de juicio, de ira. Y él dice: oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Acá, una de las cosas que Santiago está exhortando a estos ricos malévolos que hacen daño, que oprimen al necesitado, es que están engordando para el día de la matanza y que el Señor va a venir a juzgarlos a ellos. Y eso es algo que ellos tienen que estar preparados porque puede suceder ya. Ellos tienen que saber que van a ser juzgados por sus actos. Santiago acá está mostrando que ese juicio de Dios puede suceder en cualquier momento y que ellos tienen que saber que les va a venir encima. Esa es la expectativa de Santiago cuando les escribe a ellos. Pero cuando les habla a los cristianos, cambia su enfoque, también es inminente, pero el tono es diferente. Miren lo que dice Santiago en los siguientes versículos, del 7 en adelante. Miren lo que dice: por tanto, hermanos, ¿ven? Les habla a los hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, no tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si estuvieron conmigo en la clase anterior, saben de que Jesús usó esta figura de que el juez o el amo ya está a las puertas como una indicación, como un indicio de que su venida era inminente. Esa es una de las figuras que Jesús usó. Jesús usó dos figuras principales: el ladrón en la noche y el amo tocando la puerta, a punto de entrar. Y la expectativa que teníamos que tener nosotros, porque él podía venir en cualquier momento. De la misma forma, Santiago usa la figura de Jesús para hablar y animar a los cristianos a que estén expectantes, porque el Señor ya está a la puerta. El Señor podría venir en el tiempo de ellos. Ellos lo entendían así, porque Jesús lo enseñó así. De la misma manera que nosotros tenemos que tener claro que el Señor podría venir por nosotros hoy. El Señor, a propósito, ha dejado su venida a la expectativa, que podría venir por nosotros en cualquier momento. Así que Santiago, cuando le escribe a los cristianos que están pasando dificultades, los anima de esa manera. Por lo tanto, este es un ánimo también para nosotros. ¿Quién sabe si nosotros somos la generación que va a experimentar la venida del Señor de esa manera? Esa generación de Santiago no lo experimentó, pero ellos siempre estuvieron expectantes porque es un mandamiento de Jesús, tener esa expectativa. Por lo tanto, también nosotros. Así que quizás, solamente quizás, solo Dios lo sabe, seremos la generación que sea raptada para estar en la presencia del Señor. Esperemos que así sea. Ven, Señor Jesús. Bueno, este es Santiago. Ahora pasemos a Pedro. Pedro, en su segunda carta, también va a tocar el tema y la figura de Jesús en los evangelios. En 2 de Pedro 3, del 10 al 14, aunque he hecho un corte aquí, los animo a leer todo el pasaje completo si lo desean. Nuevamente, al igual que Santiago, usa una de las figuras de Jesús para mostrar la inminente venida de él. Y les dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. ¿Se dan cuenta? Pedro usa nuevamente la misma figura que Jesús, que hablaba de su inminente venida. Y usa que el día del Señor vendrá
como ladrón. Y habla y describe como un resumen del día del Señor todo el tiempo final de tribulación. ¿No? Lo hace como un paquete. Y él dice, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Si se dan cuenta, este aspecto de la inminencia es el aspecto de juicio, es el aspecto de castigo sobre el mundo entero. Pero en los siguientes versículos anima a los cristianos. Les habla de la inminencia también, pero de la esperanza que ellos tienen, porque ellos van a ser rescatados. O en este caso, Pedro se considera que él puede ser uno de los que van a ser rescatados. Y dice, pero según su promesa, nosotros, dice Pedro, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Nuevamente repito, la inminencia, siempre en la Escritura, es como una moneda de dos caras. Por un lado es que viene inminentemente el juicio, en cualquier momento puede pasar, pero por otro lado es que inminentemente, de un momento a otro, puede ser el Señor rescatando a su iglesia. Puede venir a rescatar a su iglesia. Y acá vemos este mismo aspecto en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y Pedro usando nuevamente la figura del ladrón en la noche que Jesús ya usó en Mateo 24 y, por ejemplo, en Lucas capítulo 12, como lo vimos la semana pasada. Nuevamente, los apóstoles, al igual que Jesús, están mostrando que ellos entienden que la venida del Señor es inminente. No hay ninguna señal que preceda. En cambio, cuando nosotros leemos Mateo 24, sí vemos que Jesús da señales para su segunda venida. Por lo tanto, podemos concluir que el rapto y la segunda venida son eventos distintos. Son dos fases de la segunda venida del Señor. La primera es sin señales. La segunda es con señales. Nosotros vamos a ser rescatados y eso podría suceder hoy, en nuestro día, o en unos días más. Realmente no lo sabemos. Así que Pedro confirma lo que Santiago nos dijo en su carta y lo que Jesús ya había enseñado. Veamos otro apóstol más, veamos al apóstol Juan. El apóstol Juan es conocido por su carta o su evangelio, según San Juan, por primera y segunda, tercera de Juan y por el libro de Apocalipsis. Y lo que vamos a ver hoy es el libro de Apocalipsis. Juan, conociendo también las enseñanzas de Jesús, va a usar esas figuras que Jesús usó para hablar de su inminente venida. Y en Apocalipsis 3:3, que son las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias en el Asia Menor, le va a decir a una de ellas lo siguiente: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No es algo que ellos pueden saber cuándo va a venir. Puede venir ahora por ellos. Era algo inminente. En cambio, si ustedes leen Lucas capítulo 21, cuando Jesús da las señales antes de su segunda venida, Jesús va a decir que la gente en ese tiempo va a estar con la angustia y con la expectativa de todo lo que va a pasar. O sea, la gente sabe que el mundo se le está viniendo abajo. Sabe que están cayendo sobre el juicio de Dios. En cambio, lo que vemos acá en Apocalipsis es que nadie sabe el día y la hora. Y que el Señor va a venir como ladrón. Así que nosotros tenemos que velar. Y si tú eres alguien que profesa ser falsamente un cristiano, tienes que arrepentirte. Porque el Señor podría venir por ti hoy. Y si tú no has creído en Él, tú te quedas. Eso es lo que Juan está enseñando, o Jesús está escribiéndole por medio de Juan a esta iglesia en específico. ¿Ok? Pero eso es un mensaje que se extiende a cada uno de nosotros que somos la iglesia. Luego, en Apocalipsis 16:15, que este es un versículo que también lo preguntó Robert en los comentarios, dice lo siguiente: estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, que no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. La pregunta que Robert desarrolló en los comentarios antes de empezar esta presentación era: ¿cómo es posible que Jesús hable de esto en el contexto de las copas de la ira de Dios? Ya está cayendo la ira de Dios. Por lo tanto, significaría que este versículo está mal ubicado, o significa que el rapto va a suceder ya en medio de la tribulación. Y una de las cosas que le respondí es que, como yo veo este versículo, es un versículo de advertencia a los lectores primitivos y a nosotros que aún no estamos pasando por eso. Muchachos, miren todo lo que va a pasar con aquellas personas que me han rechazado, que me han dado la espalda. Por favor,
Espero que tú no seas uno de ellos. Por favor, dice él, estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. En buena cuenta, eres bienaventurado si tú has puesto tu confianza en mí, porque yo voy a venir un día como ladrón. Y mira todo lo que va a venir sobre el mundo con todos aquellos que me han rechazado. Así que estate alerta, alerta, velando y orando. Tus vestiduras han sido limpiadas por mí. La única forma de que nuestras vestiduras puedan ser lavadas por el Señor es si hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que es una llamada de atención al lector del libro de Apocalipsis de que Él viene pronto. Esa es la idea. Y por último, Apocalipsis 3:20 también está en el contexto de las 7 iglesias. Dice lo siguiente. Esta es, si no me equivoco, es a la iglesia de Laodicea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente Juan está utilizando la figura, esta vez, de aquel amo que está a la puerta llamando. En una es del ladrón y en otra es de el que está en la puerta llamando. Obviamente Juan es el que escribe esto, pero estas cartas son dictadas, por así decirlo, por el mismísimo Jesús. O sea, son cartas de Jesús dirigidas a estas 7 iglesias. Por lo tanto, nuevamente vemos un lenguaje que habla de su inminente venida. Y es un lenguaje que Jesús ya ha usado en los evangelios y que los apóstoles han replicado. Solo nos quedaría el último apóstol, el apóstol Pablo. Pero antes de estudiar los pasajes en los que Pablo usa estas figuras también, que son varios, sobre todo en las cartas de Tesalonicenses, quiero leer si alguien de ustedes tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Así que quiero leerlos. Si alguien tiene algo que no les ha quedado claro en lo que hemos ido avanzando hasta ahorita, por favor hágame la pregunta, si no continuamos con la presentación. Porque solamente nos falta ya los pasajes en los que Pablo escribe acerca de esta realidad. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber en este momento. Cherry dice Maranata, qué bien. Guillermo dice, el rapto es usado en pasajes donde puede ser en cualquier momento antes de la tribulación. ¿La segunda venida es después de la gran tribulación? Sí, Guillermo, la segunda venida es después de la gran tribulación. Ángel Gallardo, ¿cómo estás? Dice, ¿son imágenes del tiempo real? No estoy seguro, ¿a qué te refieres, Ángel, con eso? ¿A qué te refieres con imágenes? ¿Las imágenes de la presentación que estoy usando? No estoy seguro, no te he entendido bien, discúlpame. Ok, sí, estoy utilizando PowerPoint en este momento en tiempo real. Sí, estoy pasando la presentación mientras voy avanzando y conversando con ustedes. Sí. Es un PowerPoint que he preparado para servirlos a ustedes. Es más, aprovecho de un paréntesis. Si ustedes desean los PowerPoints, me los pueden pedir por mis redes sociales, por Instagram o por Facebook, y yo se los doy gratuitamente. Este trabajo es para ustedes, es para servirlos a ustedes con algo que me apasiona a mí, que es la escatología. Así que si les interesa, lo quieren, me lo piden nomás y yo con gusto se los doy. Y hay varias personas que se los he dado. Pero si no hay ninguna otra pregunta más con respecto a lo que hemos avanzado, continuemos y ahora seguiremos con el último apóstol que toca el tema de la inminente venida del Señor. Ya vimos la enseñanza de Jesús en la clase anterior y hemos visto hoy la de Santiago, la de Pedro y la de Juan. Todos ellos usan las figuras que Jesús usó de su inminente venida y la aplican también en el mismo contexto, hablando de que Jesús va a venir como un ladrón en la noche antes o para iniciar el día del Señor, que es el tiempo de la ira, pero también para rescatar a su iglesia. Por lo tanto, son dos caras de la misma moneda. Gracias, Freddy, por tu comentario. Bueno, continuemos entonces. Veamos ahora al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sobre todo en Tesalonicenses, tiene varias referencias a la segunda venida, pero también al rapto de la iglesia. Así que arranquemos con uno de los pasajes más famosos cuando se argumenta con respecto al rapto, pero que tiene un sentido inminente. Vamos a leerlo y se van a dar cuenta que Pablo usa la misma enseñanza de Jesús en los evangelios. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante. Dice Pablo, hablándole a los tesalonicenses: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad,
Entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo habla nuevamente del tema del ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta que Pablo está hablando acerca de la venida del Señor, pero que va a venir como ladrón en la noche? Obviamente el enfoque de Pablo en este pasaje es la ira que va a venir, pero esa ira que va a venir va a caer como ladrón en la noche. Y que la gente, interesante es esto, la gente va a estar diciendo paz y seguridad, y de repente destrucción repentina les vendrá. Una de las cosas que nosotros vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis es que el primer jinete que se desata en este tiempo del día del Señor es el jinete del caballo blanco, que es un jinete que trae paz y seguridad. Pero Pablo dice que ese día, el día del Señor, ese día de ira, va a empezar con gente que dice paz y seguridad. O sea, aparentemente todo se arregló, pero eso solamente era la calma antes de la tormenta. Y luego destrucción repentina les vendrá. Y dice que esa destrucción repentina va a ser como dolores de parto a una mujer que está encinta. ¿De dónde ustedes recuerdan esa figura de dolores de parto? Lo recuerdan de Mateo 24, Lucas 21 y también de Marcos 13. Porque Jesús, cuando habló de las señales que preceden su segunda venida, habla de los dolores de parto. Y es algo que también podemos trazar en el libro de Apocalipsis, y Pablo usa las dos figuras, el ladrón en la noche para derramar su ira, y la ira misma como los dolores de parto. Si ustedes quieren, acá en verde tengo las referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan sobre los dolores de parto. Y siempre los dolores de partos están dentro del contexto del tiempo de la ira de Dios, del día del Señor. Así se conoce ese periodo. El día del Señor es el periodo que abarca desde el comienzo de la ira de Dios hasta el reinado milenial de Jesús. Así que eso es lo que se conoce como el día del Señor. Y Pablo, mientras le está hablando a la iglesia con respecto a este tema, al tema del día del Señor, que va a ser algo repentino, dice, y hace un paréntesis, y dice, muchachos, nosotros, Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado está hablando de la ira que va a caer repentinamente, pero advierte a la iglesia, por si acaso, nosotros no estamos destinados para la ira. Por lo tanto, si nosotros no estamos destinados para la ira, significa que nosotros vamos a ser quitados de en medio antes de que comience el día del Señor. Si el día del Señor es un evento inminente, al igual que el rapto de la iglesia, lo más probable es que sucedan al mismo tiempo. Lo más probable es que nosotros nos vayamos como iglesia y venga una paz a la tierra. Y la gente diga paz y seguridad, y la gente dice, por fin se largaron estos cristianos, desaparecieron, ya no hay quien sea luz y sal en este mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero esta paz y seguridad va a durar muy poquito. Y de repente, destrucción repentina les vendrá. Eso es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo, ya en el capítulo anterior, ya les había hablado, no necesariamente de la ira que iba a caer, sino del rescate que iba a pasar inminentemente. Y eso es un pasaje que lo hemos repetido hasta el cansancio desde la clase número 1, porque es un pasaje pilar de la doctrina del rapto de la iglesia. Y es 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Voy a tratar de leerlo rápido, y ustedes ya lo conocen, los que me vienen siguiendo en las clases anteriores, para que ustedes se den cuenta que, así como Pablo habló de la inminente ira que viene como dolor de parto, que viene como ladrón, también habló del inminente rescate de la iglesia por el Señor Jesús. Así que leamos. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto,
confórtense unos a otros con estas palabras. Algunas cositas para recapitular aquí. Primero, Pablo habla de la inminente venida del Señor, pero noten esto, y lo he subrayado en amarillo. Pablo dice, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. Si se dan cuenta, Pablo se incluye en el grupo que va a ser raptado. Pablo no dice, bueno, para que el Señor venga, falta un montón. La verdad tienen que pasar tal cual, tal señal. No, Pablo entiende que el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento y que Él es parte de la iglesia. Por lo tanto, Él se incluye en el grupo de los que van a ser raptados. Él entiende que el Señor va a venir inminentemente y que si Él está vivo en ese momento, el Señor podría venir por Él ahora. Por eso Él se incluye. Y también una de las cosas que nos muestran que este evento es inminente y que no es la segunda venida, es que lo primero que ocurre es la resurrección de los muertos. Primero son los muertos en Cristo que resucitarán y luego los que están vivos en Cristo van a ser transformados y llevados con el Señor a las nubes. Pero cuando leemos Apocalipsis 19, vemos que la segunda venida de Jesús va a ser con el Señor descendiendo, luego atando al anticristo, a Satanás, etcétera, etcétera, y luego de eso va a venir la resurrección. Son dos eventos distintos. Por lo tanto, este evento es un evento inminente. El rapto y la segunda venida son eventos distintos. El rapto no tiene ninguna señal que lo preceda, la segunda venida sí. Así que ya hemos visto varios pasajes, incluido el apóstol Pablo, que refuerzan la enseñanza de la inminencia. Esta enseñanza de la inminencia no se sostiene con aquella persona que dice que el rapto sucede al mismo tiempo que la segunda venida. Porque para la segunda venida tenemos un montón de señales. Tenemos la semana 70 de Daniel, que va a durar 7 años. Tenemos al anticristo proclamándose como Dios en el templo de Israel, que nos muestra que faltan 3 años y medio para su segunda venida. Ya no sería un evento inminente. Pero acá se nos refuerza que el Señor podría venir por nosotros hoy y que tenemos que velar y estar atentos, porque Él puede venir. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor si viniera hoy? Es una pregunta que siempre que estudiamos estos temas tenemos que hacernos. Examinémonos a nosotros mismos. Estemos bien delante del Señor. Dios quiera que venga hoy. Yo quisiera que viniera hoy. Y si viene hoy, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Estamos practicando el pecado? ¿Cómo está nuestra vida? Aprovechemos hoy, aunque no viene, y arrepintámonos en ese momento. Pidámosle perdón al Señor. Estemos bien con Él. Que nos halle con la cabeza alza. Señor, traté de ser fiel. Tuve fallas, porque no hay nadie que pueda decir que no tiene fallas. Pero estuve tratando de estar delante de ti intachable, buscando la santidad. Esa es la idea que tenemos que tener y el carácter que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo expresa en 1 Tesalonicenses 5 y en 1 Tesalonicenses 4. Nuevamente estamos viendo dos caras de la misma moneda. Un evento inminente es para la ira y otro evento inminente para el rescate. Continuemos un poquito más y con eso ya vamos a acabar. Vamos a ver unos 3 pasajes más y con eso acabamos. Otro pasaje que nos habla de la inminencia en el mismo 1 Tesalonicenses es el versículo 9 y 10 del capítulo 1, donde Pablo habla de los tesalonicenses y dice que ellos mismos cuentan, o sea, otras personas que estaban alrededor de los tesalonicenses, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La expectativa que tenían los tesalonicenses era que el Señor podía venir por ellos en cualquier momento. Dice, esperar de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses esperaban en los cielos que viniera Jesús. Ellos tenían esa expectativa. Acá vemos el rescate. Pero también vemos en la segunda parte del versículo 10 que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Viene una ira. Esa ira también es inminente. Y el Señor nos va a librar, dice Pablo. Nuevamente, Pablo se incluye en el grupo que va a ser salvado de la ira venidera. Así que acá nuevamente en Tesalonicenses capítulo 1 estamos viendo la inminencia para el rescate, pero también para la ira que viene. Ese es el enfoque. Y por último acabemos con 2 de Tesalonicenses. Un pasaje bien controversial para algunos, pero vamos a tratar de explicarlo bien. Antes de leerlo, quiero entrar en contexto de estos versículos, porque son importantes de entender. ¿Qué ha sucedido? Los tesalonicenses están pasando por persecuciones. Los tesalonicenses saben que el día del Señor puede venir en cualquier momento, y a Pablo se los ha enseñado y hasta está plasmado en sus cartas.
Pero de repente, ellos en medio de la persecución reciben una falsa enseñanza en la cual se les dice que ellos ya están en el día del Señor. En buena cuenta, ellos se perdieron el rapto de la iglesia y ellos están pasando por el periodo del día del Señor, por el periodo de la tribulación. Y esas persecuciones que ellos están pasando son porque ellos se perdieron el rapto y se han quedado en la tribulación. Y Pablo les va a escribir para animarlos y decirles, muchachos, esta es una falsa enseñanza, no se la crean. Y les va a explicar el por qué. Y vamos a leerlo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Si se dan cuenta hasta acá, Pablo le dice, muchachos, con respecto a nuestra reunión con el Señor en los cielos, que les hablé en la primera carta, Tesalonicenses 4, no se dejen mover, no se dejen trastornar, ni por carta que parece ser de nosotros, en el sentido que les dicen que el día del Señor ya llegó. Ellos pensaban, por una falsa enseñanza que se había introducido en la iglesia, de que ellos estaban en el día del Señor y que la tribulación, la persecución que ellos pasaban era parte. Ellos dijeron, nos perdimos la venida del Señor por nosotros. El Señor no nos ha sacado y nos hemos quedado acá, nos la perdimos. Y estaban desanimados por eso. Pensaban que lo que estaban sufriendo era la ira directa de Dios mismo. Y Pablo les dice, no se dejen manipular por eso. Nuestra reunión con Él en los cielos va a suceder antes de la venida del Señor. No crean que están en el día de la ira. No crean que están en el día del Señor. Y dice en la segunda parte de este pasaje, que nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. A veces estos versículos causan un poco de confusión, porque donde es subrayado en moradito, porque no vendrá, algunos dicen que el anticristo y la apostasía tienen que venir antes del día del Señor. Pero la idea acá, voy a tratar de traducirlo y explicarlo bien, es la siguiente. Pablo dice, muchachos, no se confundan, el día del Señor aún no ha llegado, porque cuando ustedes sepan que el día del Señor ya llegó, es porque ya pasó la apostasía y ya se manifestó el anticristo. Son dos eventos que tienen que ocurrir dentro del día del Señor. Así que ustedes saben que no están dentro del día, porque si estuvieran dentro del día del Señor, ya hubiera llegado la apostasía y ya hubiera llegado el anticristo. Así que ustedes no están ahí, por favor, no estén confundidos, no estén desanimados, porque no están en el día del Señor, no están pasando por la ira de Dios. Cuando alguien sepa que está en el día del Señor, en la ira, es porque ya vio la apostasía, el alejamiento de la fe del mundo entero, se han apartado completamente del Señor a un nivel global y ya apareció el hombre de pecado. Esto es el anticristo, quien vamos a hablar de él en las futuras clases, de acá a unas 4 clases más. Así que eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica. No se desanimen porque el día del Señor no ha llegado. El día del Señor va a llegar repentinamente y se va a manifestar de esta manera. Va a aparecer la apostasía, va a aparecer el anticristo. Ustedes no están en el día del Señor. Porque yo ya les he enseñado, diría Pablo, que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche y ustedes van a ser sacados antes. Nuevamente nos habla de la inminencia y es consecuente con su enseñanza en Primera de Tesalonicenses. Espero haber dejado claro eso. Y hay personas que capaz pueden argumentar de que la apostasía y el anticristo tienen que aparecer antes del día del Señor. No es lo que el contexto ni el griego nos dice, pero yo los animo a repasar en lo que he escrito o lo he subrayado en verdecito, Juan 7:51 y Marcos 3:27, donde se usan las mismas frases en griego y donde se muestra que, en este caso, la apostasía y el anticristo están dentro del día del Señor y no suceden antes. Así que los animo a revisar esos versículos si es que tienen esta objeción, ¿no? Pero, para mí, el texto es claro. La enseñanza que se les había propagado dentro de la iglesia era una enseñanza falsa, y la única forma en la que alguien puede saber que está en el día del Señor es si la apostasía ya ocurrió y ya se manifestó el hombre de pecado, esto es, el anticristo. Y ellos no estaban en ese tiempo. Concluyamos con lo siguiente. Habiendo revisado varios pasajes de Santiago, Pedro, Juan, hemos visto en la clase anterior a Jesús y ahora hemos visto a Pablo, concluimos que los padres de la iglesia tenían razón. La enseñanza de la inminencia impregna el Nuevo Testamento, en relación tanto con el regreso de Jesús por la iglesia, como con su regreso para iniciar la fase de ira del día del Señor.
Jesús fue el que inició la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la inminencia con figuras como la llegada de un ladrón y la del amo a la puerta. Varios escritores del Nuevo Testamento retomaron estas figuras y las usaron también para enseñarlas, para enseñar la inminencia. Por lo tanto, esta enseñanza, si nos centráramos solamente en la enseñanza de la inminencia, nos ayuda a comprender que el rapto es una doctrina bíblica y que es un argumento a favor de mi postura, que el rapto tiene que suceder mínimo 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Así que con eso termino la presentación para ustedes. Quiero saber si tienen alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, para tratar de resolverla en estos minutos que quedan. ¿Ok? Gracias por su atención. Vamos a volver al chat y voy a revisar qué comentarios me dejan. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto, por favor les animo a hacerla. Robert dice, esto es un comentario anterior, ¿en el rapto se va a la iglesia o el Espíritu Santo? Porque los 144,000 tienen el Espíritu Santo. En el rapto no se va el Espíritu Santo, Robert, ¿cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo, al ser Dios, es omnipresente. El Espíritu Santo no puede dejar de estar en algún lado, Él es omnipresente. Por lo tanto, es una idea equivocada el hecho de que digan, y lo he escuchado, que el Espíritu Santo se va a ir antes del periodo de la tribulación. No. El Espíritu Santo va a seguir convenciendo a la gente de pecado, justicia y juicio, y los que nos vamos a ir somos nosotros. Y eso generalmente nace de una interpretación equivocada de 2 Tesalonicenses 2, de los siguientes versículos que hemos visto hoy. Que eso ya sería otro tema a tratar, pero el Espíritu Santo no se va a ir, Robert. El Espíritu Santo va a seguir y, obvio, como tú has dicho muy bien, va a ayudar o va a estar con los 144,000. Mario Javier dice, la obra viene de nuestros familiares y amigos en el Señor. Déjame ver. Escatología posbíblica y aquiniana. No estoy seguro tu comentario, Mario, no lo he entendido muy bien. Guillermo dice, paz y seguridad se tomaría como una señal para el rapto, la gran tribulación o la segunda venida. Generalmente algo que dije, Guillermo, es que la paz y la seguridad hablan ya de un periodo dentro del día del Señor. Es un periodo de paz que viene cuando nosotros nos hemos ido ya. Y eso cabría y calzaría perfecto con el caballo y el jinete montado del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Te animo a leer Apocalipsis capítulo 6 y vas a ver ya el desarrollo de lo que se conoce como el día del Señor. Y el primer jinete del Apocalipsis es el que trae paz. Justo lo que Pablo dice, paz y seguridad, y luego destrucción repentina les vendrá. Así que yo entiendo que el día del Señor empieza con una paz ficticia. Una paz que Dios está mandando ficticiamente, porque lo que viene después es ira. Ustedes detestaron a mi pueblo, detestaron a mis hijos, les voy a dar esa paz que ustedes buscan, pues se van a dar cuenta que esa paz no es duradera y que lo que viene por haberme rechazado a mí es la ira, ¿no? André Jauregui dice, ¿postura dispensacional? Sí, soy dispensacionalista, no tengo una postura pactual, tengo una postura dispensacional. Cheri dice, muy bien, se entendió, gracias a ti, Cheri, por tu comentario. Gracias por estar presente siempre. Bendiciones también, Junior. Y Anet dice, sí, pero los que se quedan se salvarán o ya no. Va a depender de si ellos se arrepienten o no, Anet. Va a haber posibilidad. Si la pregunta sería, ¿va a haber posibilidad de que ellos se salven, Horacio? La respuesta es sí. ¿Dónde vemos que hay personas que se salvan dentro de ese tiempo? Apocalipsis capítulo 7. La primera parte de Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los 144,000, la segunda de aquellos que van a creer en Jesús en ese periodo, en el periodo de la tribulación, en el día del Señor, pero que no son judíos, necesariamente. Cristo viene por su pueblo, dice 1 Tesalonicenses 5:2, cuando todos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Sí? Reiser dice, ¿cuáles son los 144,000? Son judíos, netamente de 12 tribus de Israel, y se describen en Apocalipsis capítulo 7. Ok, Cheri dice, ¿hablarán después de los sellos y las copas? Realmente, Cheri, eso sería si es que empiezo a enseñar el libro de Apocalipsis como tal. Obviamente, para llegar a los sellos y a las copas nos vamos a demorar un poco si empezamos a estudiar Apocalipsis, pero el plan todavía no es empezar el libro de Apocalipsis. Quiero pasar, terminando el rapto, que serán en unas 3 semanas más o 4, hablar ya del tema del anticristo. Y así cuando lleguemos a estudiar el libro de Apocalipsis vamos a tener clara varias cosas. Y personas que tengan dudas las puedo referir a las enseñanzas del rapto o del anticristo también.
Así que se viene un cambio de tema en el transcurso de las semanas y va a ser el anticristo. Porque creo que hemos abarcado bastante ya con respecto al rapto. Y porque sostengo que el rapto es pretribulacional y ya vamos 9 clases ya. Cristo viene por su pueblo, dice, llanos por su fe, no tienes que negar a Cristo para ser salvo. Junior dice, Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias a ti, Junior, por estar presente. Guillermo dice, ¿cuál es el día del Señor? Guillermo, el día del Señor comprende desde el periodo que empieza con la ira de Dios, descrito en Apocalipsis, y abarca hasta el reino del milenio de Jesús, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 21 en adelante, 20 y 21, no estoy 100% seguro. En uno de esos capítulos encontramos la doctrina del milenio, pero también expresada en los profetas. Los profetas hablan del reino del Mesías. Ese reino es lo que se conoce como el milenio, y ese reino abarca el día del Señor. Así que el día del Señor tiene como 2 fases. La fase de la ira de Dios juzgando a la tierra y la fase de Él reinando, cuando Él viene en su segunda venida y establece su reino. Todo eso comprende el día del Señor. Ok, Robert dice, pero en 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3, en su mismo contexto habla del anticristo antes del rapto. Por eso lo expliqué, Robert. En el contexto y en el idioma original, y leyéndolo correctamente, la falsa enseñanza que había en la iglesia de Tesalónica era de que ellos pensaban que ya estaban en el día del Señor. Y lo que Pablo quiere es animarlos a ellos a entender que no están en el día del Señor. Por eso es que Pablo dice, tranquilos muchachos, ustedes no están en el día del Señor. Si alguien viene con una carta y les dice eso, porque los tesalonicenses estaban desanimados, porque ellos ya entendían por la primera carta que hemos visto, 1 Tesalonicenses 5 y el 4, que ellos iban a ser sacados antes del día del Señor, porque el día del Señor iba a venir como ladrón en la noche. Pero ahora ellos pensaban que estaban dentro del día del Señor. Y Pablo les anima, no. Muchachos, ustedes no están dentro del día del Señor. Con respecto a nuestra reunión con el Señor, no se dejen manipular, haciéndolos creer que están en el día del Señor. Nosotros cuando vamos a reunirnos con el Señor, vamos a ser reunidos con Él antes del día del Señor. No están en el día del Señor. Si ustedes estuvieran en el día del Señor, ya se hubiera manifestado la apostasía y el hijo de perdición, que es el anticristo. Gaby dice, cambio de tema para el año que viene. Sí, el próximo año ya tenemos un cambio de tema que va a ser el anticristo. Mario Javier dice, escatología en el posmodernismo y la puntualidad de Tomás Aquino en su teología. No conozco la teología de Tomás Aquino, Mario. Janet dice, es bien complicado el Apocalipsis, gracias, aclaras mi entendimiento, ya que no sabía nada. Es un libro que no es tan difícil de entender, pero se tiene que conocer bastante el Antiguo Testamento y el Nuevo también, para poder armar todo el rompecabezas. Y hay varias cosas, obviamente, dentro del libro de Apocalipsis, que no vamos a poder estar 100% seguros. Así que tenemos que tener la humildad de decir, no podemos entenderlo todo, porque son cosas futuras, son cosas que aún no han ocurrido. Así que en ciertas cosas tenemos que ser sinceros y decir, no podemos estar 100% seguros. Ok. Mario también comenta, Tomás fue dubitativo y marcó época. Dios, perdón, me cuentas. Ok, gracias por tus comentarios, Mario. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más con respecto a lo que hemos visto hoy? Si no, terminamos esta parte y si ustedes desean, arrancamos. Ok, Janet, ¿tienes alguna pregunta? Cuéntame para poder ayudarte si está en mi posibilidad. Vamos a esperar un ratito a Janet, su comentario. A ver qué es lo que nos pregunta. Y luego terminamos esta sección y hacemos una sección libre de preguntas y respuestas. Todo lo que ustedes quieran preguntar con respecto a Dios, la Biblia, la pueden hacer en los siguientes minutos. Pero vamos a ver si Janet puede expresar su pregunta en el texto. Mario dice, cuesta escribir, el teléfono está roto. Gracias por el gran contenido y mi apoyo. No, gracias a ti, Mario, por tus comentarios, por tu apoyo, por todo. Gracias por estar conectado hoy. Ok, la pregunta de Janet es la siguiente. ¿Todos los cristianos que se queden podrían ser salvos en la tribulación? Y la respuesta es, tu pregunta está mal formulada, Janet. Vamos a acomodarla y vamos a explicar por qué digo que tu pregunta está mal formulada. Porque si una persona es un cristiano, eso significa que es una persona que ha nacido de nuevo, que es salva,
que ha puesto su fe en Jesús para salvación, para el perdón de sus pecados, esa persona no va a estar en la tribulación, porque va a ser sacada antes de que empiece ese periodo. O sea, todo cristiano que realmente, o sea, que es un cristiano real, no va a pasar por la tribulación. Pero aquella persona que cree en Jesús en la tribulación, no es que ya creía antes de que comience, sino que cree en medio de este evento, en medio de este suceso, que va a durar más o menos 7 años, la persona que crea en Jesús en ese tiempo sí se va a salvar. Pero un cristiano solamente es sacado si es que realmente ha puesto su fe en Jesús. Por eso se llama cristiano. Por eso hablamos, en verdad, a veces de cristianos falsos y cristianos verdaderos, pero es porque hay personas que dicen ser cristianas con la boca, pero su corazón está lejos de Dios. Pero un cristiano real no va a pasar por la tribulación si ha creído en Jesús antes de que comience. Por lo tanto, si tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador, como tu Dios, has reconocido que Él es tu Salvador, que tú realmente no te puedes salvar por tu cuenta, que Él ha venido a rescatarte a ti, tú le has entregado tu vida a Jesús, tú no vas a pasar por ese evento, tú no vas a pasar por la tribulación. Pero si tú no lo has hecho todavía y el Señor viniera por nosotros hoy, tú tendrías que poner tu fe en medio de ese evento y vas a pasar por un tiempo horrible. Y eso es lo que no deseamos, ¿no? Gracias por tu pregunta, Janet. Termino así la presentación de hoy. Gracias por haber estado aquí.